Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto poder saludarlos como cada jueves, jueves de Tiempos y Palabras, un programa de conversación entre amigos para platicar, conversar, aprender más. Y bueno, hoy que ya está casi a la vuelta de la esquina la Navidad, es pues pertinente darnos un clavado para dónde surgen estos mitos, estos ritos de la Navidad, también las posadas, también empezamos desde Guadalupe también. Y bueno, estoy al lado de los maestros Mario Velázquez Jaén. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Muy buenas noches, maestro. Frías y navideñas, casi ya. Bueno, ya mañana empieza las posadas. Las posadas, No, preposada, el 16. Preposada mañana y la posada el 16. Exacto. Vamos, y de ahí, uy. Del 16 al 25 es un novenario, ¿no? El novenario, así es. Y el maestro Marcial Guerrero. El último novenario. Hola, buenas noches. ¿El último novenario? Novenario del año. Ah, sí, por supuesto, el último. El 24 es el último novenario. El último. No digo, porque se realizan varios novenarios a lo largo del año. Ah, ya, sí. Dentro de la liturgia católica. Ajá, claro. exactamente. Y aquellos que la sigan. La misa de gallo, el 24. El 24 la misa de gallo. Y las otras las misas de corazón. El primero, bueno, pues la misa de Gallo Nuevo, en la madrugada. Sí, son las y dos. Después otra misa de gallo también es en Semana Santa. Oh, sí, claro. La misa de resurrección. Exactamente. Sí. Bueno, y también tenemos que celebrar otra celebración de resurrección. Sí. Sí, cuando se celebra la cuestión del fin del COVID. Bueno. Sí, claro. Sí. Pero ahorita que lo mencionas, Mario, justamente en la liturgia católica hay muchas tradiciones. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento constituyen dos complementos de una misma religión, compartido el Antiguo Testamento con la religión judía. Pero en la religión católica, acomodados y haciéndole algunos matices en las traducciones, en los ajustes, el Antiguo Testamento, primero con el Pentateuco, luego que son los 5 libros básicos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. O sea, desde el origen, el Génesis, Éxodo, el Éxodo para regresar a la tierra prometida, que le da nombre a una famosísima película de los 60 referida a precisamente al retorno de Israel, de los judíos a Israel en el 48. Entonces, Génesis, Éxodo, Levítico. Levítico es la cuestión del arte de vivir, yo diría, o desde el punto de vista completamente judío, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí viene los alimentos, cómo orar, qué días orar, la parte litúrgica, digamos, porque los alimentos está referido también a qué alimentos se pueden comer y cuáles no. Y cuáles no. Inclusive, no se pueden, no se deben. No se deben comer. Inclusive, recordemos, por ejemplo, que los judíos pueden, por religión, comer carne de cordero, carne de res, pero no carne de puerco. Jamás, tiene algo que ver con el tipo de pezuña. Todos los animales que tengan doble pezuña no se deben de comer. Pezuña partida, ¿no? Que así es. Nada más doble pezuña. Luego... y ahí entra, en doble pezuña, entra el cerdo. El cerdo, pero también entra este animal que mete su cabeza en la tierra. Avestruz. Avestruz. Ya. Avestruz, chivo, dos animales, ¿no? Sí, este es el Levítico. Número se refiere al censo, o sea, todo este recuento. Al censo y al arte de planear la vida. El recuento de las poblaciones, las familias, toda esta estructura familiar que va dando origen a las 12 tribus de Israel, que es muy interesante. Y si no cuentas, se reirán de ti. Sí.
Números y Deuteronomio, que está referido, me parece que a las leyes. A las leyes. Yo voy a recomendarles, hay en YouTube, ya saben que YouTube es mi segunda biblioteca. Y una de las segundas. Sí, una de las segundas bibliotecas. No es la segunda, lo que pasa es que lo llevo para donde vaya, lo llevo. No, la primera es la que tienes en tu casa. Así claro, sí. Por eso, la primera es la de los libros, la segunda es el YouTube. Y hay un sacerdote, José de Jesús Aguilar Valdés. Un día, por casualidad, voy con él y dentro de cosas muy interesantes que plantea, porque tiene un enfoque cultural muy interesante sobre su fe, su religión, y tiene uno que llama Curso para Comprensión de la Biblia. Y es muy interesante porque te lleva de la mano. Te lleva de la mano para entender cuál es la estructura de la Biblia, cuál es la diferencia y la cercanía que tiene con la religión judía. Es un libro, es un asunto que les recomiendo. Y el otro que les recomiendo es un libro estupendo de Amos Oz, este extraordinario escritor israelí. Él era adolescente cuando se funda el moderno Estado de Israel y le toca vivir todo este tránsito, y él tiene un libro espléndido que se llama Los judíos y las palabras. Uh-huh. Y él confiesa en ese libro, escrito con su hija, que es historiadora, confiesa que él no es creyente de la religión judía para entonces, pero advierte que el haber crecido en una familia judía que cumplía con todos los rituales, y habla además de todas las variantes que se dan en esta religión, él confiesa que está formado en esta cuestión intelectual, porque lo es, intelectual, de lo que son las palabras y el peso y valor de las palabras entre los judíos. Es un libro muy interesante, se los recomiendo. Desde el Aleph. ¿Perdón? El Aleph. Del Aleph. Sí. Entonces vale la pena que lo lean. ¿Y por qué este prólogo, maestros? Bueno, porque precisamente en el Nuevo Testamento, que es la otra parte de la Biblia, en el Nuevo Testamento están los 4 evangelistas principales, entre ellos Mateos, Lucas, Juan, Lucas, Mateo, Juan y Marco. No, y Marco. Marco o Marcos. Marcos. Y San Mateo el que habla justamente de la natividad. Claro, Mateo y Lucas son los que abordan principalmente el nacimiento y la infancia. Desde la Anunciación. Desde la Anunciación. Así. ¿Y qué detalle tiene la Anunciación, Mario, que hace rato comentábamos? Que es la Anunciación es cuando el arcángel San Gabriel anuncia que llegará el Hijo de Dios, hecho hombre, que es el significado más profundo, porque es la palabra de Dios, el vehículo para divulgar la palabra de Dios dentro de la comunidad en ese momento, que no era una comunidad cristiana, era una comunidad judía. Entonces también viene ahí toda la cuestión del profeta Isaías, cuando se anuncia la llegada del Mesías, ¿no? Entonces la llegada del Mesías, y que esto genera una terrible y gran controversia precisamente en la comunidad judía, porque hay algunos que aceptan esto y hay otros que no lo aceptan. Al grado que no lo aceptan, que inclusive es denunciado delante del rey romano, que iba a llegar un nuevo reino. No, ¿cómo va a llegar un nuevo rey? Entonces le sucede lo mismo que a Moisés. Cuando Moisés va a llegar, se anuncia la llegada de Moisés, entonces pues dicen, no, pues hay que matar a los niños porque no puede llegar otro. Exacto. No puede llegar alguien que no sea descendiente directo del rey egipcio en este caso, ¿no? Sí, además entonces lanzan a Moisés, dice la leyenda, lanzan a Moisés al río en un cesto, y es rescatado, pero no rescatado por cualquier familia, sino rescatado por los faraones. La hija del faraón. Y es quien lo cuida, ¿no? Y en el caso de Jesucristo, bueno, pues es anunciado que tendrán que sacrificarse
todos los niños que estén en ese reino en ese momento, ¿no? Por eso después de la festividad del nacimiento emigran José, María y el niño a Egipto. Así es. Pero ahí viene el día de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre, según la liturgia. Previo a la Natividad tenemos el día de 12 de diciembre, aquí en México, la Guadalupana, ¿no? La Virgen de Guadalupe. Dentro de esta riqueza de tradiciones decembrinas, creo que podemos empezar con esa tradición. Con el guadalupanismo, pues es todo el sincretismo. Sincretismo y un hecho, yo diría también político-social, ¿no? Porque si ubicamos el momento de el 12 de diciembre de 1500 y tantos, ¿no? 1531. Nos encontramos que ya la sociedad novohispana estaba integrada. Tenía 10 años. Por españoles. Criollos. Que los españoles, bueno, eran peninsulares. Criollos que serían pequeños todavía, porque el criollo es el hijo de españoles nacido en México. Tenían 10 años de haberse establecido. Ya tenemos los primeros mestizos, pero ya tenemos también a las castas. Las castas. Entonces resulta que los criollos pues también se sentían hijos de algo, cuando en las leyes se marcaba que algunos puestos no podían ser ocupados por criollos, solamente por españoles, por peninsulares, ni por mucho menos por mestizos, ¿no? Sí, no. Y bueno, era imposible. Entonces había un gran descontento. Claro. ¿Quién estaba ganando? Pues obviamente los criollos. Y la morenita del Tepeyac pues es muy ad hoc para hacer cierta cohesión, creo. Pero según el anuncio que se da, o la cuestión de lo que dice Fray Juan de Zumárraga, ¿no? Que por cierto, en los textos de Fray Juan de Zumárraga no existe mucho que digamos de este tema, ¿no? No, y se acuerdan que hace poco que hablamos de Fray Servando Teresa de Mier, si algo le censuraron y casi le costaba ir a la Inquisición, fue no que negara la tradición. Bueno, sí llegó a la Inquisición, lo que pasa es que no lo juzgaron. No, lo impidió el sacerdote que la dirigía, era muy amigo de él y le valoraba mucho su sapiencia, pero él no negaba ni la aparición ni la tradición de la Virgen de Guadalupe. Lo que decía es que no era cierta la versión de Juan Diego, de los españoles, de Juan Diego, sino que era una aparición que había sido muchas décadas y quizás siglos antes. 44. Sí. 44. Entonces, bueno, él dice, es que la versión de él, lo que anuncia, dice, bueno, es que en aquel célebre discurso que da en la comulgata guadalupana, entonces le dice, bueno, pues Juan Diego pues está en duda, ¿no? Realmente la Virgen de Guadalupe ya existía y vino Santo Tomás, que era Quetzalcóatl, se ubica como Quetzalcóatl. Entonces, guarda la imagen, antes de que se vaya a Quetzalcóatl, como Santo Tomás, de regreso a Europa, que le dice que había llegado a China, e inclusive hay crónicas de esto. Dice, bueno, guarden esto, y lo guardan en algún lugar, en algunas piedras. Entonces, hay una aparición a donde dice, saca esa capacha, a donde está pintada la imagen de la Virgen de Guadalupe, y llévala para que digan que pues, aquí se apareció, ¿no? y que aquí quieres. Y curiosamente, a lo largo de la historia de las grandes apariciones, pues la de la Virgen de Guadalupe es la primera, después de que viene todo este proceso, ¿no? Porque inclusive hay apariciones después en Europa y en otras partes del mundo. No, y hasta en Fátima es en el siglo XX. A lo mejor es la primera registrada, no sabemos, ¿no? Exacto. Hay un número muy interesante del National Geographic, a donde leí esto precisamente, a donde se viene el número de apariciones de imágenes de vírgenes a lo largo de la historia y en el mundo, y la de Guadalupe es una de las primeras registradas. Sí, y además recordemos una cosa, la Virgen es una sola. Todo lo demás son advocaciones, es decir, presencias de la misma Virgen en circunstancias diferentes. Por eso se habla de la Virgen de Guadalupe. De Lourdes. Y viene algo interesante, ¿no? Viene algo interesante, porque después de la aparición o de que se registra a la Virgen de Guadalupe,
pues ya viene una nueva unificación de todo este núcleo que estaba un poco en conflicto y que inclusive llegó a haber momentos en los que anunciaban ya un divorcio de la corona española, ¿no? Sí. Por eso la cohesión, ¿no? La cohesión. Por eso también Sí, cuando Fray Servando Teresa de Mier dice esto, dice, no, pues estás incitando a un... No, además recordemos en este momento, ¿no? Estaban los indígenas que pues eran 10 años, todavía no sabían qué pasaba con su propia existencia. Estaba una religión en actitud catequizante que inclusive espantaba a los indígenas, porque se plantean, algunos cronistas lo dicen, cómo les hablaban de los grandes castigos en el purgatorio y en el infierno, y ellos se aterraban con esos relatos. Basta ver la capilla abierta de Actopan para entender esas catequesis, esas catequizaciones. Muchas se hacían con base en el terror. Y todo lo que es la pintura novohispana relacionada con lo que es la evangelización, pues hay temas que son terribles, ¿no? Por ejemplo, aquí el cuadro de donde está el infierno, donde están ubicados la gloria y el infierno. Por ejemplo, pues en el infierno unas imágenes terribles, ¿no? Que cualquiera que no tuviera el contexto de esto dice, no, yo quiero estar arriba y no quiero estar ahí, ¿no? Quemando. Recordemos inclusive, si alguien tiene oportunidad en estas vacaciones de ir a Oaxaca, a 1 hora de la ciudad está un lugar, el nombre lo escapé, ahorita se me escapó, pero la iglesia del lugar tiene una capilla que le llaman la Capilla Sangrienta, porque toda ella está decorada con cuadros y esculturas de mártires del catolicismo. Por eso se llama. Por eso Sangrienta. Sí. Que hay un tema interesante ahí, fíjate, en el paleocristiano precisamente, los cristianos no podían ser sepultados en las necrópolis romanas. Entonces estos eran, pues, no ocultados, sino más bien eran sepultados en las catacumbas de Ostia Antigua, muchos de ellos pues eran los grandes sacrificados por los romanos que habían sido asesinados. Entonces, como recuerdo, guardan la memoria y guardan inclusive sus cadáveres dentro de esas catacumbas, y viene precisamente uno de los primeros momentos del culto a los santos. Claro. Sí, entonces ese culto a los santos, es cierto, en la Biblia no está escrito el culto a los santos, pero sin embargo, si no hubiera existido en la construcción paleocristiano la construcción del culto a los santos, la religión católica no hubiera podido progresar, ni tampoco la cristiana. Entonces nunca hubiera habido protestantismo, ¿no? Claro. Bueno, volviendo con la Virgen de Guadalupe, que es que en el Nicamompogua también los amigos, ¿no? El Nicamompogua, que es el documento referente, y hay otro documento. El Nicamompogua, pues, es el documento fundamental a donde viene toda la crónica y registro o construcción o leyenda de la Virgen de Guadalupe, inclusive apoyada por no solamente pinturas, sino también por algunas esculturas previas a la pintura. Se dice, porque ya Hernán Cortés era, pues, devoto de la Virgen de Guadalupe, que ya se conocía en España. En España. Que por eso la media Ellos luna del Guadalquivir. Sí. Por eso la media luna, que era la base, la base de la Virgen de Guadalupe, sí, es una media luna, porque viene desde España, como el significado es el haberle ganado a los moros, pues. Así es. Le ganaron a los moros. La fe ayudó a pues les ganan y no les ganan, ¿no? Porque la cuestión de los moros un día lo tenemos que platicar. También, realmente es debilitamiento de los moros en un momento dado, que se da lugar a que, pues, digan, yo ya no juego aquí, y pues salen conquistados, ¿no? Después de muchos años de desgaste. Después de 8 siglos. Después de muchos, los últimos años fueron de mucho desgaste por las guerras. Pero bueno, quizá que no tan morenita, ahí es más con rasgos africanos, la que está en España. Incluso hay no es una ermita, es iglesia, ¿no? En España de Guadalupe. Sí, claro. Sí. Y después de Guadalupe, ¿qué vendrán? Bueno, nada más acaba de pasar la Virgen de Guadalupe. Incluso en el humor popular mexicano,
arrancan las grandes celebraciones de diciembre, de fin de año, justamente el Día de la Virgen de Guadalupe, porque además la gente se vuelca a las calles para ir a las basílicas, por los buñuelos, las chalupas, el pozole, los tamales, los churros, los tamales, claro. qué sé yo. Recuerden que parte de las festividades que ocurren y de las conmemoraciones, porque en la Semana Santa no hay festividad, pero sí es conmemoración, se asocian mucho a la gastronomía con productos de la época. Y bueno, en ese sentido, algo muy mexicano es ese gusto de salir a las calles y comer en las ferias, comer los bocadillos populares que se dan. Entonces es una experiencia muy interesante. No en todos los pueblos existe esa costumbre de que la gente coma y compre en la calle, y aquí compro X y lo come, y allá otra cosa, sea o no sea feria, fiesta o cualquier conmemoración. Es algo muy mexicano, fíjense. Y la época en que los franciscanos precisamente salían a hacer la colecta de los diezmos, ¿no? Porque era precisamente, decía, durante las fiestas o antes de las fiestas es que tenemos que juntar todo lo necesario, porque hay cosechas, hay dinero, pero también hay algo interesante, fíjate, que es la época precisamente de esas grandes fiestas que se realizan Todos Santos, y en esta época de la Virgen de Guadalupe, después en las... que tienen que ver con un asunto de la agricultura. Si no fuera por la ingesta de altos niveles de calorías y proteínas, entonces la alimentación sería menos con proteínas o con calorías, ¿no? Y coincide precisamente con los 20 años después de la cosecha, cuando viene la cuestión de todos los atoles, la cuestión de bebidas con altos niveles de chocolate, y luego la ingesta de carnes. Bueno, pues todo eso ayuda a que ese valor proteico ayudó precisamente a ir creciendo y ir manteniendo, pues digamos, una cultura, pues yo diría hasta la época, con unos niveles en algunos lugares pues de pobreza, ayuda precisamente a estas ingestas de proteínas. Aquí entre paréntesis hay un detalle. La talla, estatura, peso, etcétera, de los indígenas prehispánicos, y hasta de los españoles. No, pero de los indígenas prehispánicos era 1 o 2 tallas mayor que la que tuvieron después de la conquista. Así es. ¿Qué quiere decir esto? Pero eso lo hablaremos otra ocasión. Quiere decir que hubo una disminución de la ingesta de elementos nutritivos que les permitieran... Sí, o sea, aunque no había ni puerco, ni cebolla, ni muchas cosas, la alimentación era saludable. Y viene otro momento importante, maestro, las posadas. Las posadas. Bueno, en torno al nacimiento de Jesús. Y por eso habíamos empezado con el Nuevo Testamento, porque justamente comentábamos qué se dice en estos con estos evangelistas que están planteando el nacimiento de Cristo. Y allí San Miguel Arcángel, usted habrá oído en las iglesias católicas cuando se reza el rosario, que se empieza el rosario cuando empieza con el Ave María, es Dios te salve María, llena eres de gracia, y que justamente es la manera en que el arcángel San Gabriel se acerca a María, la mujer elegida, jovencita ella, la mujer elegida para que alojara en su vientre a Jesús. Y entonces, Ave María, Dios te salve María, llena Señor es contigo. Llena, Ave María. Sí, quería acordarme la letra en latín. Dominus tecum, el Señor sea contigo. Sí. Dios te salve María, eso es el ave. Ave, Dios te salve María, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, tú eres la bendita, eres la elegida. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Allí arranca toda esta hermosa tradición, y justamente con todo lo que ya hemos escuchado, como José, luego reconocido como San José, se asombra al ver a su prometida
que está embarazada y dice, ¿cómo? ¿Por qué? Pero se le aparece en sueños nuevamente, me parece que también San Gabriel, y le dice, no ha faltado a su palabra, ha sido la elegida del Señor. Entonces es una tradición muy bonita, y a los 9 meses justamente, aunque algunas tradiciones, algunos historiadores suponen que fue muchos años antes del año 0 y unos meses antes el nacimiento de Jesús, de todos modos la fuerza de la tradición, los concilios, sobre todo el de Trento, que fue quizá el más categórico, el más radical. Primero la Nicea, ¿no? Sí, pero que ya lo confirma Trento, se asigna el 24 de diciembre como el 9º día después de que San José y María llegan a cumplir con la obligación del censo y llegan a Belén. ¿Por qué? Porque era una obligación para todos los judíos, y José era un judío, entonces llega a Belén a cumplir con la obligación del censo, pero como se habían concentrado tantos, no encuentran hospedaje, y es cuando andan buscando hospedaje, no lo encuentran, y entonces llegan, según la tradición, a Belén. A Belén sí, pero se me fue la palabra, al establo. Al pesebre. Bueno, se dice que es establo, es cierto, pero no es que sea un establo el único lugar, sino que es un lugar a donde era ¿cómo le llaman estos lugares a donde se llegaba? Una posada. Y no había lugar ya en la posada, entonces pues el último lugar fue el establo. Ahí es donde se quedaron. Sí. Que de acuerdo a uno de los libros que por cierto se trajo el maestro de su biblioteca, Mitos y Ritos de la Navidad, de la primera. La segunda ya les dije. De Pepe Rodríguez, Mitos y Ritos de la Navidad, de Ediciones B, y que justamente entre varios mitos y ritos, pues está ese, ¿no? El natalicio de Jesús un 25 de diciembre, que no se fijó hasta el siglo IV. Así es. Exacto. Porque también es algo interesante, es el día de un sol nuevo, que ya viene también desde la época romana esta idea, y bueno, pues ya se va haciendo y es el 24 porque es alrededor del solsticio de invierno. Así es. Y el solsticio de invierno era una tradición que venía en Europa, bueno, mucho antes del cristianismo. Así es. Ya se celebraba ese día. ¿Por qué? Porque es el día de la noche más larga. Nosotros no lo percibimos mucho, pero las gentes que viven cerca del círculo polar ártico, bueno, pues es terrible tener unos cuantos días de noche terrible. Medio año de día y medio año de noche. Sí, toda noche, ¿no? Pues es la noche donde no percibe nada de sol, y después del 21 ya se empieza a asomar por ahí alguna lucecilla. Entonces eso es símbolo de que ha renacido algo, ha renacido el año, ha renacido, y entonces es la noche que se quemaba una gran cantidad de cosas inservibles en el hogar, y servían para quemar no solamente porritos, sino para mantenerse calientes. Y se hacían hogueras, y de ahí también el por qué las velas en cada Navidad, las candelas. Pero antes de que llegara la Navidad, acuérdense, hay una tradición muy interesante que no se cumple tanto ya en la tradición popular, porque se ha perdido mucha información dentro de los grupos sociales actuales. Se ha perdido inclusive la espontaneidad y la profundidad de la tradición navideña. Se hacen las fiestas, y posada es igual a fiesta donde abunda el alcohol, y si se bailotea mejor, y si es divertido y hay derecho, ¿no? Y en algunos empiezan todavía con las posadas. Pero además se han enriquecido las posadas, porque antes las posadas arrancaban el 16 de diciembre. Sí. Y ahora, como hay que despedir el trabajo, desde principios de diciembre ya inician las despedidas. Las preposadas. Hasta la palabra se acuñó. Pero ¿qué ha ocurrido? Que se han olvidado de la razón de las posadas. El por qué surge. Y antes de las posadas, el Adviento. El Adviento. Acuérdense, pocas familias he visto ahora que acostumbren poner la corona de Adviento, claro, con sus 4 velas, porque cada semana se enciende una,
a la siguiente semana se enciende esa una, lo que quedó más la segunda, luego la tercera más la primera y la segunda, y luego la cuarta. Y esto es un adelanto, es una preparación emocional y litúrgica para la llegada de Cristo. Es una tradición bonita, insisto, con respeto a los que creen, con respeto a los que no creen, pero la tradición en el sentido de integración grupal, familiar, social, es muy bonita y tiene un gran mérito. Y que está muy ligado con el Hanukkah. ¿Con el qué? Hanukkah. Del 7 de diciembre al 15 de diciembre. El Hanukkah. Que es cuando se toma el candelabro de las 7 velas, pero se toma la central y se va prendiendo una a una cada día, con sus respectivas oraciones. Claro. Y letanías y todo lo demás. Sí, recordemos que si a usted le interesa el tema, le reitero la recomendación de escuchar al padre Aguilar Valdés. Es cultural, muy interesante, y leer a Amos Oz, porque también ilustra mucho en este aspecto. Maestro, y en cada posada los libritos. ¿Qué hay? Os pido posada. Los folletos, ahí los folletos. Y algunas del mercado. Pero todavía persiste aquellos cánticos o respuestas en latín. Ya en pocos lugares, y sobre todo en pueblos más bien pequeños, se sigue practicando, porque ese es algo muy interesante. Posada no es una palabra hueca, sino es un complejo de rituales y liturgias que tiene que ver desde luego con los 9 días que se supone que viajaron la Virgen San José para esperar al niño, y entonces van pidiendo posada en distintos lugares. Pero aquí, en esa época de catequización en la colonia, pide permiso un cura dominico para iniciar las misas de colación que tenían carácter catequizante en el siglo XVI. Y aquí traigo 1587, Fray Diego de Soria le pide a Sixto V, el Papa, permiso para celebrar las posadas en Acolman. En Acolman acababa de ser el primer lugar donde. Claro. Acolman, y tenía que ser Sixto, imagínate. Sixto, pero era quinto, no era sexto, era quinto. Entonces ahí inician las posadas de colación. ¿Qué lleva una posada? ¿Qué debe de...? Estas posadas de colación era una explicación de el nacimiento de Cristo, de todo esto que hemos comentado ahorita, pero hacerlo en lenguaje muy sencillo, desde el portal de peregrinos, porque recuerden que los primeros años era muy difícil meter a los indígenas a una gran iglesia, que además se construyeron iglesias y conventos con carácter de fortificación. Claro. Y eso lo podemos apreciar todavía en Hidalgo tenemos una treintena de conventos del siglo XVI, 20 agustinos y 10 franciscanos. Sí. Hermosísimos todos ellos. Que es un patrimonio que no apreciamos. Ni explotamos adecuadamente. Inclusive tan no lo apreciamos que hay 2 o 3 que ya están definitivamente caídos, ¿no? Otros por fortuna se han levantado, y hay uno que está con la espada de Damocles encima, que es el de Meztitlán, por la fisura geológica. Bueno, estas primeras posadas en Acolman era eso, hablar del nacimiento, darle el carácter festivo de esto, la llegada del niño Dios, de Cristo, de Jesús. Cristo ya es cuando se le crucifica, de Jesús. Y después de eso, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, hecho carne, hecho hombre. Y después de eso, les daban a los indígenas en el portal de peregrinos, porque les digo, no aguantaban tanto estar dentro de una iglesia cerrada, sino desde el portal de peregrinos. Incluso la iglesia era más para español. Ajá, exactamente. Aquellos que no habían sido evangelizados tenían prohibido inclusive entrar al templo. Exactamente. Dice, para eso y también había gran temor en llegar a ver aquel crucificado, porque era la reminiscencia todavía en la época azteca, cuando eran sacrificados. Y la lucha entre Tezcatlipoca y Huitzilopochtli. Por eso estaban las capillas abiertas, ¿no? Que ahí viene la gran habilidad de los evangelizadores, precisamente,
de hacer analogías. De hacer analogías, al grado que todavía se celebra la celebración máxima dentro de muchas comunidades y pueblos, es la Semana Santa, no la resurrección. Claro. Ni mucho menos la Navidad es un pretexto para reunirse. Sí. Y es más la gente se entera más citadino, más proeuropeo. Bueno, aquí el nacimiento de Huitzilopochtli, que coincide con el nacimiento de... Huitzilopochtli es el que mataba a Tezcatlipoca, es el renacimiento de Tezcatlipoca. Y entonces ahí está esa unión. Bueno. ¿Por qué cambia más el pasado que el presente cuando estudio la historia? Efectivamente. Bueno, el asunto era después de tener la plática catequizante, les convidaban frutas, dulces. ¿Colación? Era la colación, colación es un bocadillo. Y de ahí se queda la costumbre de llamarle colación a los dulces de Navidad. Que por cierto, aquellos dulces originales. Qué ricos. Con sabor a naranja, cacao. Luego a veces si tenía una mala suerte ya la naranja estaba... desapareció porque... ¿Pero qué? Por la cuestión higiénica. Pero qué ricos eran, ¿no? Era pura azúcar. Y su preparación con un pedazo de carne, de cáscara de naranja adentro, que a veces estaba ya pasada. No me sucedió. Pero si hoy pudiera uno crear uno de esos... Almendras. No, pero esos ya eran finos. No, los anteriores eran el dulce popular, las galletas de animalitos. Bueno, pero vamos por partes. También aquel dulce de turrón, muy español, ¿cómo se llama? El turrón. El que viene en marqueta. Turrón, justamente el turrón y la... cubierto de chocolate y almendra, que raíces. ¿Pero qué cargan los peregrinos? Es que ahí viene. Esas son las primeras posadas. Sí. Después se va trayendo de Europa también y se adaptan a la mexicana manera de vivir, a la novohispana manera de vivir, las pastorelas. Que es la escenificación de la historia del nacimiento de Cristo, pero teniendo todo el fondo de la escenificación es la lucha del bien y el mal. Claro. San Gabriel contra Luzbel. Y aparecen pastorcitos. Los pastores. Muy a la usanza indígena, prehispánica. Y se permite el discurso o el diálogo un poco pícaro. Sí, y además Bato, Bras y Gila eran los nombres tradicionales de los tres pastores. Bueno, no era picaresca, pero no vulgar. Lamentablemente, en el siglo XX, en el último tercio del siglo XX sobre todo, y en el teatro se empieza a meter las pastorelas ya con estos... Incluso albures. Con albures muy acorrientado. Yo creo que en México hay dos tradiciones que exigen una conservación de gustos. El 15 de septiembre debe estar el cantante y la cantante vestidos de charros y cantar canciones rancheras. Y en Navidad, los nacimientos, otro de los elementos de estas fiestas, las pastorelas, los villancicos y las pastorelas con una picardía, pero una picardía ingenua, inocente. No, entonces venía ese juego de que estaban los pastores mexicanos, además, eso era lo mexicano, claro. Unas anacronías extraordinarias, y entonces alguien les dice, ya van a ser el niño Dios, y entonces se van a Belén. Pero también aparece el ángel. Pero, ¿cuándo aparece el ángel? Pero ahí es interesante dentro de esto, porque fíjate lo que... San Gabriel. Entonces, lo que persiste dentro del discurso de la pastorela es que aunque tienes físicamente al ángel y que tienes a Dios, en el diálogo lo perciben como es algo que no lo es etéreo, que está... Que mal aconseja o que bien aconseja. Y el que sí se ve porque entra disfrazado de malvado. Así es. Bueno, es el malvado disfrazado de bueno. Y sus secuaces. Es Satanás y sus secuaces. Luzbel. Sí. Y entonces hay pastorelas
algunas en verso, hay por ahí alguna de Fernández de Lizardi, del Periquillo Sarmiento, hay por ahí alguna de Sor Juana Inés de la Cruz, Claro. que además también compuso villancicos, o sea, canciones de la villa. Así es. A ver, villancicos. ¿Qué son villancicos? Las canciones de la villa. Justamente porque en las villas empezaban a cantar. Claro. Que eran La los villa de cánticos, los pueblos. los cánticos comunes de ese momento, que se fueron actualizando a lo largo de la Pero además, Mario, lo interesante... imagínense aquellos acompañados por la música monofónica, no polifónica como es actualmente. como es actualmente. Y además, otra cuestión, eran los cantos de la villa, o sea, los cantos villanos. Pero no se entiende a villanos como el sentido que hoy le damos de gente despreciable. Despreciable, siniestra. No, villano porque viven en Eran las de la villa. villas, en Y sí, la aldea, ¿no? En una gente villa. del vulgo. Sí. ¿Sí? Porque ahora también vulgar le damos otra connotación. No, eran los villanos, entonces eran canciones, inclusive, muchos villancicos eran canciones paganas, amorosas, picarescas. Después la tradición hace que se le ajuste el término exclusivamente a estos cantos inocentes de la época navideña, dedicados al nacimiento de Cristo. Y en la época de la colonia, muy bien fiscalizados por el Santo Oficio. Claro. Sí. No podía. Inclusive por ahí hay algunas Y en el siglo XX por gobernación. Sí, porque de repente se pasaba la mano en las escenificaciones teatrales, Sí, venía la porque muerte. hay posadas con Estás sátira hablando de política. Claro, estás hablando de los años 70, pastorelas con sátira política. Perdón, posadas, pastoreles con sátira política, claro. Ajá. Sí, claro. Estás hablando de los años 70, no de ahorita. Sí, claro. Sigamos hablando de las tradiciones navideñas. Entonces, posadas, pastorelas. Después de esto, la procesión, donde cantaban la letanía en latín, con una canción muy bonita. Tran, tan, 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 tararara, Las candelas, bueno, la velita. tan, tan, Quemarse los dedos con tararara. Sí. Y luego contestaban los que iban detrás: Ora pro nobis. Era una letanía muy bonita y una música ya no tan sencilla, ya era una música más elaborada. Se llegaba a la puerta de la casa que ofrecía la posada. Unos, generalmente los dueños de la casa, y pocas personas más se quedaban adentro y la mayoría afuera, y se empezaban a cantar los versos para pedir y dar posada. En el nombre del cielo. Y afuera con sus candelas, como dices, con sus velitas. Que te quemaban los dedos, porque te caía en la cera. Sí. O luego, malvados escuincles le quemaban el cabello a la amiguita que querían. O también el disfraz, pues de la época, que viene siendo un disfraz completamente de, ¿cómo se llama? Pues de vestimenta judía. Pero en la pastorela. Yo digo yo recuerdo mucho de cómo se acostumbraba mucho en la procesión ponerse la túnica aquella, ¿no? Uh-huh. Y eran túnicas de colores, colores muy encendidos algunos. Ahora, algunas veces se acostumbraba que el gorro, no la kipa, el gorro. No, el turbante. El turbante islámico. Pero estábamos hablando de las pastorelas. Entonces, está un grupo de pastores. En las posadas, al final, ¿qué pasa? Se aporrean los 7 pecados capitales a través de la piñata, una piñata que debe tener 7 picos. Pero es que no ser de muñequitos. Interrumpí la estructura básica de las pastorelas. Está un grupo de pastores, hombres y mujeres, pastores, pastoras, y alguien les dice, alguien tiene un sueño y se aparece el San Gabriel y les dice: sigan esa estrella, es la estrella que los va a guiar a Belén para que rindan culto al Hijo de Dios. Y ahí van, y entonces Luzbel se entera, y con su equipo de secuaces, diablos menores, les dice: impidámoslo, no tienen que llegar a Belén. Y entonces empiezan a ponerle una serie de trampas. Al goloso lo distraen con platillos y comida rica,
a otro se le presentan, y eso ya se volvió, digamos, también muy, muy establecido, con una mujer muy guapa, es decir, por lo sensual. Las tentaciones. Las tentaciones carnales. Todas las tentaciones. Bueno, todas las tentaciones. Y generalmente la que va descubriendo todo son las esposas las que dicen, oye, no, aquí está ocurriendo algo extraño. Y entonces Abato, Agila, al otro se me fue el nombre, ellas son las que los frenan y van intuyendo que algo está mal, y entonces aparece el arcángel San Gabriel, descubre que bajo aquellos disfraces de bondadosos con la comida o mujeres guapas y coquetas están Luzbel y sus secuaces, y empieza el pleito personal de San Gabriel contra Luzbel, y empiezan a pelear con espadas de madera generalmente. Y entonces, claro, gana San Gabriel. Y es lo típico, ¿no? Cuando dicen, ganates, Gabriel, ganates. Ganates, Gabriel. Le dice Luzbel, ¿no? Y entonces ya los deja vencidos y continúan su camino y llegan al momento en que ha nacido Jesús. Eso son las pastorelas. De hecho, pastorela por pastor. Por supuesto. Y ahora, retomando en estos saltos, vámonos a la posada. Vámonos a la posada. Insisto, andan cargando los peregrinos algo, ¿no? Un pesebre. ¿Qué es ahí? Una representación. Pero tiene un nombre específico. Cargan el Santo Misterio. El Santo Misterio. Que era la es Virgen sentada en un burro. En el burrito. Y San José atrás con su callado, que la va guiando. Y van cargándolo los. Exacto. Que antes eran esculturas grandes. Yo recuerdo en Alfayúcar mis tíos tenían las esculturas del Santo Misterio, de este tamaño eran, y las cuidaban, eran de barro, y las cuidaban, pero con mucho fervor. Y en cada posada pues van cargando ahí, ¿no? Y llegaban a la puerta, se cantaban los versos de pedir y dar posada, 6 alternados en pedir con 6 alternados en dar, que primero se negaban hasta que al final dice, eres tú José, tu esposa es María, entren peregrinos. Santos peregrinos. No los conocía. Sí, que humilde es la posada, pero de corazón. Y entonces la morada. Se abren las puertas, entran y vienen cantos de entre santos peregrinos. Sí, claro, ya entran todos felices. Todos felices. Luego viene, ahora sí, las piñatas. En las piñatas. Para porrear la piñata. Que algunas veces no porrean la piñata, sino al vecino. A uno que otro cristiano también se lo porrean. Últimamente se les vendaban. Sí. Pero tú decías, era la piñata clásica, Mario, era la que tú definías. Sí, la de 7 pecados capitales. Las 7 Son 7 picos y era y eso es. La olla, era la olla. Sí. ¿No? Era una olla. Lo que se había ocupado, lo habíamos platicado. Era la olla de los frijoles La olla de los frijoles. Que se había rajado a lo largo del año y las iban guardando. Así es. Y entonces se ocupaba en ese momento con engrudo y todo, y los 7 picos y ahí. Pero lo bonito era hacer las piñatas. Caía. Y esto desde octubre ya empezaba con las. Y cuando ya la rompías caía la gracia de Dios, ¿no? Son los dulces, los bienes que da Dios, la gracia, los bienes. Sí, pero fíjate que lo interesante aquí, antes de esto se tenía la idea de la Santísima Trinidad y el sentido del Hijo era etéreo. A partir del nacimiento de Jesucristo ya se integra la Santísima Trinidad por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ya virtualmente representando al Padre como una figura etérea que está ya en algún lugar, que el lugar es el lugar que cada quien quiera, la sabiduría, cada quien quiere imaginar. El Espíritu Santo representado por una paloma generalmente, y el Hijo de Dios por Jesucristo. Sí. Pues después de las piñatas, con algún descalabrado o si no otro aplastado, porque si los escuincles se echaban raspados. En fin, después de eso venían los aguinaldos para los niños y también para los adultos, que eran bolsitas con la colación. Estos dulces. Esa colación. Y cacahuates y dulces. Sí. Dulces. Que muy maldosamente mi papá ponía la colación en algo que se llamaba, no lo he vuelto a ver, le llamaban pelo de ángel. Una cosa que era,
Era un adorno de fibra de vidrio. Sí, y decía, con el que se es adornaba. filoso. No, es peligroso. Es filoso y ahí ponía, entonces para que yo no estuviera agarrando. Era malvado, ¿verdad? Más bien te conocí. Decían, Sí. no, que- Después de eso, los niños se ponían a jugar, a corretear por allí, y la gente mayor, bueno, ya los adultos, no la gente mayor como se entiende hoy, se les invitaba un ponche, a veces con un piquete, con un poquito de aguardiente de caña, un ponche de frutas. Y si Recién cosechadas, precisamente. exacto, y frutas de la temporada, Tejocote. tejocote, que es riquísimo. Caña, pasitas, Manzana. jamaica o tamarindo, manzana. canela, desde luego, Canela, por supuesto. ¿Y qué buena delicioso? dosis endulzado con de azúcar, Piloncillo. Con piloncillo. Endulzado con piloncillo, por supuesto. Y en buñuelos, buñuelos y en un jarro, servido en un jarro de barro, De Para barro. que buñuelos, tamales, Tamalitos. los claro. buñuelos y aquellas frutas de... pues, la fruta... Caña, que siempre. No, galletas de frutas. fruta de horno, Del maíz recién cortado. de La fruta de cacahuacintle, fruta de horno. Y las Guisado o preparado con... galletas de animalitos también, por supuesto. En los falta. aguinaldos no faltaban las galletas de animalitos. Hoy lamentablemente todo se sustituye por cosas industrializadas, esas papitas, No. sándwiches, etcétera. Le ponen juguetes, le ponen una gran cantidad. Métase a internet, busque lo que era la tradición de las posadas, reviva la tradición de las posadas y de la Nochebuena. Que hablaremos de la Nochebuena, la cena, los platillos y las tradiciones la próxima semana. Porque hay un detalle que usted no sabe. Hoy se sirve el pavo como plato central de la Nochebuena, pero no es una tradición mexicana, es una tradición europea. El pavo es mexicano, ven el guajolote. El guajolote llega a Europa y regresa como pavo. Claro, y regresa como Y platillo. aquí termina enchilado. ¿Sí? Y allá en Europa se acostumbró ponerlo como platillo exótico. Incluso le cambian el nombre a Turkey. Turqui, porque pensaban Que que era turco era todo lo exótico. Era turco y por eso le llamaban Turkey. Turqui. Todo el, Y de allí regresa relación. a México como platillo de Navidad. Sí. Y el relleno, generalmente cuando era en Europa, cuando cenaban en Navidad y hacían el ganso o el pato, lo rellenaban de papa para que rindiera. En plan con Mike. Así que vamos a hablar de Y eso. aquí pero- terminó el relleno de Pasas. una gran cantidad de cosas, inclusive carne de puerco molida. Sí. Pues ahí lo tienen, amigos, amigas, y no olviden también si pueden buscar ¿no? este libro, Mitos y Ritos de la Navidad, ediciones B de Pepe Rodríguez y allá Nacimiento, Villancicos y Pastorela. Pero para cerrar, yo quisiera contar una cosa, ¿no? Nada más Esta esta dimensión, de la extraordinaria revista libro Artes de México. Bueno, sí, Ahí está. sí, Mario. Y para cerrar, Entonces yo diría, es tan trascendente esto, que el conteo de los años, antes de este proceso, era un conteo pues muy diverso en algunos lugares, ¿no? Y a partir de esto está el peso que va teniendo toda la cuestión del nacimiento de Jesús y después Cristo, que el conteo de los años se hace a partir del año 0, a partir de el nacimiento de Sí. de Cristo. Jesús. Con todas De Jesús, pero las después diferencias que haya Así de si nació allí o 6 años antes, Sí, pero es un referente es un referente cultural mundial. mundial. Sí. Pues ahí lo tiene, amigos. Nos vemos el próximo jueves de Tiempos y Palabras. Este espacio de conversación donde pues charlamos, aprendemos e investigamos, por supuesto. Aquí estaremos el próximo jueves 21. para darle continuidad pues a estas tradiciones decembrinas, porque pues falta mucho. Nos falta también hablar de por qué un pino, el árbol de Navidad. Claro. ¿Por qué el árbol de Navidad? El nacimiento, el árbol de Navidad ¿qué y la cena del 24. La cena Más lo que se vaya a sumar este año. y lo que se va a decir, claro. Nos vemos, no le cambie, se quedan con nuestra amiga Vianey, si te late pues date, y nosotros nos vemos de Tiempos y Palabras el próximo jueves. Hasta la próxima. JMS Radio, Diversidad Auditiva.